La peste, por Albert Camus, capítulo 1, parte 9. La declaración de Grant fue leída a Cottard y se le preguntó si podía precisar los motivos de su acto. Respondió solamente, sin mirar al comisario, que fueron las penas íntimas. El comisario le preguntó si tenía intención de repetirlo. Cottard se animó, respondió que no, y que lo único que quería era que lo dejaran en paz. Tengo que hacerle comprender, dijo el comisario en tono irritado, que por el momento es usted el que turba la paz de los demás. Pero Ryu le hizo una seña y no pasó de ahí. Imagínese, suspiró el comisario. Tenemos otras cosas que están en peligro, desde que se habla de esto de la fiebre. Preguntó al doctor si la cosa era seria y Ryu dijo que no lo sabía. El tiempo... Eso es todo, dijo el comisario. Era el tiempo, sin duda. Todo se ponía pegajoso a medida que avanzaba el día y Ryu sentía aumentar su aprensión a cada visita. Durante la tarde, un vecino del viejo enfermo se quejaba de las ingles y vomitaba en medio de su delirio. Los ganglios estaban mucho más gruesos que los del conserje. Uno de ellos comenzó a supurar y pronto se abrió como un fruto maligno. Cuando Ryu volvió a su casa, llamó al depósito de productos farmacéuticos de la localidad. Sus notas profesionales mencionan únicamente en esta fecha: respuesta negativa. Y ya estaban llamándole en otros sitios para casos semejantes. Había que abrir los abscesos. Era evidente. 2 golpes de bisturí en cruz y los ganglios arrojaban una materia mezclada con sangre. Los enfermos sangraban descuartizados, pero aparecían manchas en el vientre y en las piernas. Un ganglio dejaba de supurar y después volvía a hincharse. La mayoría de las veces el enfermo moría en medio de un olor espantoso. La prensa, que estuvo muy atenta al asunto de las ratas, no decía nada, porque las ratas mueren en la calle y los hombres en los cuartos. Y los periódicos solo se ocupan de la calle. Pero la administración y el ayuntamiento empezaron a preguntarse qué había que hacer. Mientras cada médico no tuvo conocimiento más que de 2 o 3 casos, nadie pensó en moverse. Al fin, bastó que a alguno se le ocurriera hacer la suma. La suma era aterradora. En unos cuantos días los casos mortales se multiplicaron y se hizo evidente, para los que se ocupan de este mal curioso, que se trataba de una verdadera epidemia. Este fue el momento que escogió Castell, un colega de Ryu, mucho más viejo que él, para ir a verlo. Naturalmente usted sabe lo que es esto, Ryu. Espero el resultado de los análisis. Yo lo sé y no necesito análisis. Hice parte de mi carrera en China y vi algunos casos en París hace unos 20 y tantos años. Lo que pasa es que por el momento no se atreven a llamarlo por su nombre. La opinión pública es sagrada. Nada de pánico, sobre todo nada de pánico. Y además, como decía un colega, es imposible. Todo el mundo sabe que desapareció de Occidente. Sí, todo el mundo lo sabe, excepto los muertos. Vamos, Ryu, usted sabe tan bien como yo de qué se trata. Ryu reflexionaba. Por la ventana de su oficina miraba el borde pedregoso del acantilado que encerraba a lo lejos de la bahía. El cielo, aunque azul, tenía un resplandor mortecino que se desvanecía a medida que avanzaba la tarde. Sí, Castell, dijo Ryu. Es casi increíble, pero parece que es la peste.
Castel se levantó y fue hacia la puerta. Ya sabe usted lo que va a responderme. Desapareció de los países templados desde hace años. ¿Qué quiere decir desaparecer?, preguntó Ryu alzando los hombros. Sí, y no olvide usted que todavía en París, hace unos 20 y tantos, bueno, esperemos que ahora no sea más grave que entonces, pero es verdaderamente increíble. La palabra peste acaba de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la historia, que deja a Bernard Ryu detrás de una ventana, se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor, puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de la gente. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en estas cuando uno las ve caer sobre sí mismo. En el mundo ha habido tantas pestes como guerras. Sin embargo, las pestes y las guerras afectan más a la gente más desprevenida. El doctor Ryu estaba desprevenido como todos los demás. Por eso es lógico comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que permaneció callado e indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra, la gente dice, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, cualquier guerra es ciertamente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Y uno se dará cuenta de ello si no se pensara siempre en uno mismo. Nuestros compatriotas eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanistas, no creían en plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre cree que la plaga es irreal, que es una pesadilla que pasará. Pero no siempre pasa y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan y los humanistas. En primer lugar, porque no fueron precavidos. Nuestros compatriotas no eran más culpables que otros. Se olvidaban de ser modestos. Eso es todo y pensaban que para ellos todo era posible. Lo cual implicaba, por supuesto, que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo podían pensar en la peste que quitaba el porvenir, los desplazamientos y las pláticas? Ellos pensaban que eran libres, pero nadie puede ser libre mientras existan las plagas. Incluso después de haber reconocido el doctor Ryu delante de su amigo que un montón de enfermos dispersos por todas partes acababan de morir inesperadamente de la peste. No querían aceptar el peligro, para él era irreal. Simplemente, cuando uno es médico, se tiene conocimiento de lo que es el dolor y la imaginación no falta. Al mirar por la ventana su ciudad que no cambiaba, difícilmente el doctor sentía nacer en él ese ligero desaliento ante el porvenir que se llamaba inquietud. Procuraba reunir en su memoria todo lo que sabía sobre esta enfermedad. Ciertas cifras flotaban en su recuerdo y se decía que la treintena de grandes pestes que la historia conoció causó cerca de 100 millones de muertos. Pero, ¿qué son 100 millones de muertos cuando hay guerra? Nadie sabe con precisión lo que es un muerto. Y además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando uno lo ve muerto. 100 millones de cadáveres, esparcidos a través de la historia, son solo humo en la imaginación. El doctor recordaba la peste de Constantinopla, que, según Procopio, en un día